primero de todo, darle las gracias a Héctor por la invitación en estos seminarios iberoamericanos, o sea, en hablar aquí a toda la bola, a toda bola terráquea hoy. Es un placer. Y, y bueno, pues nada, simplemente voy a empezar y nada más. Bueno, lo que voy a presentaros aquí es un trabajo que hice con unos colaboradores que tengo en Oporto, que unos son biólogos, otros son físicos, y la idea es intentar estudiar qué pasa cuando se pierde un efecto de una proteína que se llama ecaderina, que ahora os mostraré un poco qué es lo que hace, y en particular está enfocado en cáncer de estómago. Y luego, por supuesto, pues yo reduzco toda la información que me dan los biólogos, pues intento hacer lo más reducido posible para poder tener un modelo matemático con el que yo pueda trabajar. Entonces, primero de todo es un poco el contexto de por qué el cáncer en estómago pues, puede resultar interesante. En este caso en particular es el quinto cáncer, el quinto tipo de cáncer en todo el mundo. Alrededor de 1 millón de casos nuevos hay cada año. De este cáncer, en particular, nosotros nos vamos a enfocar en uno que es difusivo, que suele ser muy agresivo y suele pasar a metástasis de manera muy rápida, y es un 20% del cáncer total. Un 2% de este tipo de cáncer es hereditario. Entonces, también por eso un poco intentar entender si podemos predecirlo antes de que ocurra. Y el 70% de los cánceres de Hereditary Diffusion Gastric Cancer, que es estas cuatro eh, palabras que hay ahí, se vuelven cáncer difusivo. Entonces, intentar encontrar cualquier tipo de topología o cualquier tipo de cosas que podamos identificar antes para, para poder salvar a esa persona, intentar que no llegue a tener el cáncer difusivo, que suele ser que suele tender a ser metastásico, pues siempre cualquier ayuda está bien. Simplemente para que veáis un poco el tipo de datos reales con los que trabajamos, y datos in vitro os voy a enseñar también. Cuando aparece el cáncer de gástrico difusivo, en el estómago tenemos como glándulas, como pequeños así deditos, que se ven como muy homogéneo el borde, si la glándula está sana. Si la glándula no está sana, empieza a deformarse, empiezan las células a mezclarse entre sí, aparecen más células que son redondas, aparecen cosas que son heterogéneas, ¿no? Aquí aparece como un clúster ahí de células y tal. Si os fijáis en el que está sano, son células epiteliales. Epiteliales significa que la célula está enganchada en la parte de dentro de la glándula y en la parte de fuera de la glándula. O sea, esto que veis aquí es solo una célula y no se mezclan entre ellas, ¿de acuerdo? No, o sea, se pueden ir moviendo un poco, pero no aparecen tejidos tipo como lo que aparece cuando la glándula ya está infectada, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de tejido se llama epitelial. Es un poco importante por el tipo de modelo que yo voy a utilizar luego, más adelante, ¿de acuerdo? Este tipo de cáncer tiene una metástasis muy rápida. Eh, Tiene lo que se conoce como síndrome de cáncer hereditario. Y lo que sucede en este tipo de cáncer es que sufre una mutación en este gen, y al sufrir la mutación en el gen CDH1, hace que haya pérdida de una proteína que se llama ecaderina. ¿De acuerdo? Esta,
esta pérdida de caderina, el efecto que producen las células es, en un contexto normal, las células están unidas por medio de una proteína y quieren estar juntas. Entonces, por eso hay como una cosa sólida y estable. Cuando se pierde la caderina, se rompen estas moléculas de aquí y hay una pérdida de adhesión. Y entonces esa célula ya no quiere estar unida a las demás, sino que mm, no quiere estar con sus vecinas. Entonces desaparecen y en el caso particular del cáncer que estamos estudiando, abandona el tejido. ¿Qué ha pasado? He ido para atrás. Perdón. Vale. Entonces, lo que se observan es en las glándulas, cuando tú las ves, estas parecen que no están infectadas y empiezan a aparecer este tipo de células que han salido de la glándula, o sea, han perdido la adhesión, se han separado de sus vecinas y salen de esa glándula. Al principio lo que observan es que aparece como un segundo anillo de células, que veis aquí, y luego se deforma completamente. Y eso que en este caso quiere decir que estas células han pasado al torrente sanguíneo y terminan siendo células que se adhieren a otros órganos y se produce una metástasis. Solo por un poco reducir lo que se ve biológicamente, el tipo de glándula que vamos a modelar es este tipo de glándula aquí, como si fuese un cilindro aquí de células que tiene un anillo de células, es decir, si hacemos cortes aquí en horizontal, lo que veríamos serían estos tipos de anillos, ¿de acuerdo? Luego, cuando empieza a aparecer la célula cancerígena que pierde la adhesión, empiezan a aparecer este tipo de comportamientos, se forman parte alrededor porque sale de la glándula y finalmente se destruye completamente porque abandonan toda la glándula. Vale. Preguntando a los biólogos y queriendo entender un poco mejor, queríamos saber si las células siempre salían hacia afuera, como hacia la parte de donde está el flujo, digamos, o si había posibilidades en las que en algún momento la célula quedara dentro de la glándula. Y poder entender un poco cuál era el comportamiento y poder ver un poco más. El caso que os estoy comentando es, pues esto es el caso normal, es decir, que las células están unidas entre ellas y que puede pasar que haya extrusión basal, es decir, hacia afuera, hacia el flujo, o extrusión apical, es decir, hacia dentro de la glándula. Si sale hacia afuera, pues va hacia el torrente, se puede adherir a otro órgano y es cuando aparece la metástasis. Entonces, nuestros colaboradores de Oporto hicieron experimentos y hicieron experimentos in vitro, en este caso. Entonces, in vitro, ellos ponen un tejido horizontal, no tiene la forma, no es cilíndrico, y en determinadas células las crean mutantes y hacen que esas células pierdan la caderina. Entonces, hicieron experimentos para ver, en la mayoría de los casos, si esa célula salía por arriba del tejido o por debajo del tejido, ¿de acuerdo? Siempre se comprueba con un tejido en el que no tenga ninguna célula pérdida de caderina para ver que no hayan cosas muy extrañas, que se llama el wild type, que es este de aquí. Y bueno, lo que observaron es que la mayoría de los casos, pero la mayoría es no sé, un 50% de las veces, hay a veces que hasta un 40%, sucede de manera basal. Y en algunos casos, pero no les quedaba claro si todo, porque otros casos lo que pasaba es que no abandonaba el tejido en el experimento.
pero alrededor de un 20% se iba de manera apical. ¿Qué sucede? Pues evidentemente esto no es muy realista porque no tiene la forma que tiene una glándula y luego aparte también podemos pensar que, pues, que el efecto gravedad también está afectando un poco en esto, ¿no? Es verdad que la célula cuando está, que la glándula está rodeada también de otras sustancias que se adhieren a la glándula y esa sustancia tiene como menos energía y es verdad que absorbe mejor a la célula. Entonces, la tendencia sería pensar que efectivamente las extrusiones van a ser hacia afuera de la glándula. Como no estábamos del todo, o sea, estamos convencidos, pero por intentar hacer algo más en in vitro, lo que hicieron fue en Drosophila, en mosca, miraron si efectivamente cuando una célula pierde la adhesión, si esa célula va hacia el exterior o si se fuese hacia el interior, ¿no? Y efectivamente ven que en la mayoría de los casos la célula deja el tejido yendo hacia la parte donde hay más curvatura, que a la parte externa, ¿vale? Vale, entonces esto es todo un poco el modelo que queremos intentar entender e intentar aportar un poquito nosotros como teóricos para poder avanzar en ciencia, básicamente, ¿no? Intentar entender mejor todo el proceso, dándole un punto de vista diferente al biológico. Entonces, el modelo que nosotros utilizamos en este trabajo se llama Vertex Model. Lo que vamos a intentar hacer es que tenemos imágenes de este tipo, tenemos un tejido que está todo unido y estos son los núcleos de las células y vamos a intentar representarla desde una manera más simplificada, evidentemente, que en este caso va a ser a través de polígonos, ¿vale? Y vamos a intentar ver qué comportamiento tiene el tejido cuando yo pongo unas células que sean un poquito diferentes. ¿Qué hace en particular este Vertex Model? Pues el Vertex Model consiste en que yo tengo un mallado hexagonal, bueno, un mallado de polígonos, no hexagonal no, de hecho siempre evitaremos que sea hexagonal, porque no es realista, donde cada una de las vértices tiene una fuerza aplicada, ¿de acuerdo? Alfa es cada una de las células y J son vértices. Aquí tengo la longitud también de cada uno de los ejes del polígono y con toda esta información vamos a intentar crear una ecuación de movimiento del tejido. La representación que nosotros estamos haciendo es una representación del cilindro, ¿de acuerdo? Pero solo me voy a enfocar en dos dimensiones, por lo tanto solo voy a representar la parte interior de este cilindro, ¿vale? Sería como si yo cortara por aquí, por esta parte que está discontinua, y abriera el tejido. Si estoy así, es como que abriera el tejido y miro por dentro cómo se comportan estas células. Recordad que este cilindro tiene anchura, pero que solo hay una célula, porque está unido en la parte apical y en la parte basal, ¿de acuerdo? Están unidos en estas dos partes. Entonces, el movimiento que yo vaya viendo aquí, pues es de que el núcleo sube y baja, de que una célula quiere irse y abandonar el tejido. O sea, este tipo de comportamiento es el que vamos a intentar modelar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ecuaciones son las que vamos a tratar y qué tipo de parámetros tenemos? Para el modelo de vértices, lo que vamos a hacer es aplicar una ecuación de movimiento en cada uno de los vértices. La ecuación de movimiento en el tiempo depende de una fricción del tejido y esto está relacionado con una fuerza aplicada en ese vértice. Esa fuerza puede ser, pues eso, que el núcleo de la célula esté ahí, tanto esa célula quiera ser más grande, que la vecina esté moviéndose por alguna sustancia, o sea, pueden suceder muchas cosas. La fuerza es la derivada parcial de la energía
relacionada en cada uno de estos puntos para cada una de las células. Vale. ¿Qué términos son los que vamos a utilizar en mi caso particular? Modelos de vértices hay muchos, hay muchas pequeñas diferencias y el término, la función energía es como la parte más importante, que es la que va a hacer y diferenciar qué tipo de tejido es el que estás simulando. El primer término que utilizamos es un término que va a representar un poco la presión de la célula, donde si tiene una determinada área, esa célula quiera tener un área predeterminada, que sería ese A sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, esa diferencia es la que va a hacer o que mi célula quiera crecer o mi célula quiera disminuir. Y esto representa un poco la presión, ¿no?, de esta célula. Esto puede venir afectado, pues ya os digo, porque el núcleo quiera subir, pues entonces esa célula quiere ser, el área de esa célula va a ser más grande, el área apical, que es lo que yo estoy representando, o si el núcleo está abajo, pues el área será más pequeñita y este tipo de procesos. Aquí hay un parámetro que depende de cada célula, pero en nuestro caso particular vamos a usar el mismo parámetro para todas las células. El segundo término es un término de tensión, que es la tensión que tiene esta L minúscula, representa la longitud del lado de cada una de las células. Y entonces la tensión que tengo con mis vecinas. Si tengo más tensión o menos tensión, quiero estar más o menos cerca de esa vecina. El tercer término que incluimos es un término que representa un proceso biológico que se llama actomyosin. Esta L mayúscula es el perímetro de cada una de las células y si minimizáramos este término, si hiciéramos igualado a 0, haríamos la derivada y tal, aparecería que quiere ser un círculo, que el mínima área es el círculo. Entonces, como la tendencia de la célula quiere ser redonda, que es un proceso biológico que hace que la membrana tenga cierta rigidez en las células, ¿de acuerdo? Entonces, estos son mis tres parámetros para representar la energía a la que voy a someter el tejido. Necesitamos otros dos procesos para no tener problemas computacionales de que se nos crucen los ejes o sucedan cosas extrañas. Entonces, la primera condición que tenemos que incluir también se llama transición T1, que lo que hace es que si tengo un eje entre dos vecinos que es muy, muy pequeño, lo que voy a hacer es que voy a cambiar a los vecinos. Si antes 1 y 3 eran vecinos, ahora 1 y 3 ya no son vecinos. Y si antes 2 y 4 no eran vecinos, ahora 2 y 4 van a ser vecinos. Y voy a poner la longitud de ese eje un poquito más grande. ¿Vale? Eso es para intentar evitar errores numéricos que pueden salir y bueno, y también añadir el efecto de reordenación de vecinos que puede hacer cuando se está moviendo, ¿no? El segundo efecto que vamos a incluir en este caso también se llama transición T2, que es que cuando el área de la célula es muy, muy pequeñita, la vamos a eliminar. Esto va a reproducir el efecto de la célula abandonando la glándula y dejando el tejido que estamos representando, ¿de acuerdo? Entonces, a priori, tanto K, gamma o lambda van a tener el mismo valor para todas las células, porque en principio todas las células tienen una biología similar entre ellas. Pero lo que vamos a hacer es elegir al azar alguna de estas células y hacer que pierdan esa adhesión, que es lo que se ve biológicamente. Entonces, hay dos formas de introducir la pérdida de adhesión aquí en este modelo, que una podría ser incrementando la tensión entre las dos células
entre vecinas, es decir, poner este término mucho más grande para aquellas células que tienen la pérdida de la ecaderina. Y la otra podría ser reduciendo el término gamma, que es reducir la contractilidad, es decir, el querer ser rígido y redondo. Eso te haría también perder la adhesión a tus vecinas. Nosotros en este trabajo, con intención de simplificar siempre, intentar imponer lo menos posible, solo utilizamos el primer punto. Solo lo único que utilizamos fue incrementar la tensión entre células vecinas a aquellas que estaban perdiendo la ecaderina. ¿De acuerdo? Entonces, este es ahora mi proceso mecánico y quiero intentar entender qué pasa en el tejido. Vale, pues este sería el tejido que yo voy a representar. Las células rojas son las células que son normales, que son sanas, y las células amarillas las he puesto al azar y son células a las que le he incrementado la tensión lineal entre los vecinos. Y por lo tanto eso va a hacer que aumente, que disminuya la adhesión y va a hacer que abandonen el tejido. Entonces, bueno, pues os voy a enseñar un vídeo, que siempre son lo más divertido de mi parte de investigación. Y como podéis ver, las células amarillas empiezan a reducirse y empiezan a desaparecer del tejido. Por supuesto, en estos tejidos no hay agujeros, así que las células terminan, las otras células terminan juntándose, se tienen que reordenar, tienen que cambiar, cambian de forma cuando está sucediendo esto. O sea, si os fijáis, por ejemplo, aquí se ponen como más alargadas. O sea, hay un cambio de propiedades del tejido. Vale. Una de las primeras cosas que hicimos, solo por intentar ver un poco qué pasaba, era entender si la forma de la glándula podría ser importante o no. Entonces, pues lo que hicimos fue poner diferentes radios del cilindro el que estamos representando y ver la velocidad a la que las células cancerígenas abandonan el tejido. Y bueno, una de las observaciones que tuvimos fue que si el cilindro era más pequeño y la curvatura, por lo tanto, de la superficie es mayor, las células cancerígenas abandonan antes el tejido que cuando el cilindro es más grande. O sea, la verdad es que es un resultado que uno esperaría físicamente, porque si tienes mayor curvatura es como más fácil salirte e irte. En mi caso particular, haciendo el Vertex Model, todas las células abandonan de manera basal y bueno, otra de las cosas que queríamos aprovecharnos del modelo del vértice es intentar ver si hay alguna propiedad topológica en la que si un médico decide coger una muestra de una glándula y observar ese tejido, poder saber si ahí hay presencia de células cancerígenas o si ha habido presencia de células cancerígenas en esa glándula. Entonces, un poco pensando en esa visión, intentamos hacer una cuantificación topológica de tejidos que puedan tener ecaderina. Este proyecto es un proyecto que estamos haciendo con Natalia Briñas, que es una estudiante de doctorado aquí en el Departamento de Matemáticas también, de la Carlos III. El trabajo consiste en coger tejidos y mirar sus centros, ¿de acuerdo? Este sería como un tejido sano, perfectamente homogéneo y tal. Y entonces vamos a intentar estudiar estos triángulos que suceden cuando unimos centros. Esto sería como un tejido que no está sano y los triángulos que nos quedarían tendrían esta forma, ¿vale?
Lo que se hizo fue experimentos in vitro, donde se pueden coger los centros y se puede sacar este mallado que os he comentado, ¿no? Se cogen los centros, tú puedes sacar aquí el triángulo que forma cuando unes los centros y te queda una malla parecida a esta, ¿de acuerdo? Lo que se hace es una triangulación de Lanois usando los centros y vamos a intentar estudiar las áreas, las longitudes de los ejes, los ángulos de distorsión, la distorsión de la longitud comparada con como si fuese una malla completamente hexagonal y ver cuáles son las observaciones. En un trabajo anterior de nuestros colaboradores de Oporto, lo hicieron in vitro y miraron solo el tejido de el wild type, que es este tejido que es el que no tiene ninguna célula con pérdida de caderina, y le aparecen este tipo de triángulos, y estos que son como tres tipos de mutantes diferentes a los que le impone que haya pérdida de caderina y las células se reordenan de manera diferente cuando hay una célula que abandona el tejido. Entonces, lo que se observa es que hay un aumento de las áreas de los triángulos, hay un aumento de las longitudes, de los ángulos de distorsión y de la distorsión de los lados también. Entonces, nosotros quisimos ver este tipo de observaciones, pero en un mallado de un polígono, o sea, controlando nosotros. Ellos lo hicieron in vitro, nosotros vamos a hacer in silico. Vamos a intentar ver qué sucede si yo empiezo con un mallado de polígonos completamente regular o si yo empiezo con un mallado de polígonos que sean distorsionados. Aquí lo que hicimos fue lanzábamos centros, hacíamos una distribución de una teselación de Voronoi para obtener los polígonos y luego a partir de ahí obteníamos también los centros, o sea, hacíamos todo esto de obtener los triángulos. Entonces aquí, como os digo, esto es como empezar con un mallado. Cuando pone ruido cero, significa empezar con un mallado donde fuese completamente hexagonal, ¿vale? Y luego hemos ido aumentando el ruido a la hora de lanzar esos centros para que estuvieran desordenados. Y nuestra observación es que efectivamente se ve lo mismo que ellos ven en sus experimentos, que un mallado que empiece muy desordenado simula, ¿no? Esto sería demasiado... podría representar un tejido que está dañado, se comporta igual que un tejido dañado, ¿vale? Entonces, bueno, que el ruido afecta a la distribución espacial de las células. Vale, pero ahora nosotros en realidad lo que queremos ver es qué pasa si yo tengo un tejido sano, que voy a suponer que es un tejido suficientemente regular, es decir, que estoy en esta zona de aquí que parece que es más regular. Añado células mutantes, dejo correr mi simulación hasta que la mayoría de las células mutantes han abandonado el tejido. ¿Cómo queda ese tejido después de hacer este proceso? Entonces, aquí hicimos unos experimentos en los que cogimos de condición inicial tejidos con ruido cero, es decir, completamente hexagonal, una teselación hexagonal completa, ruido 0,25, ruido 0,5, ruido 0,7, ¿de acuerdo? Y le añadimos un 5% de células mutantes, un 10% de células mutantes, 15, 20, 25, fuimos aumentando. Dejábamos correr el tejido hasta que abandonaban las células mutantes este tejido y volvíamos a hacer las mismas mediciones en el tejido ya sin las células mutantes. Entonces lo que observábamos fue que cuanto peor era la condición inicial del tejido
al comenzar la simulación, peor iba a ser, o sea, peor distribuido o con más ruido iba a ser la situación final del tejido. Y esto sucede para todas las mediciones. Es cierto que aquí hay como una tendencia en la que parece que unos vienen por arriba y otros vienen por abajo. Es como si hubiese dos estados. Luego veremos, porque efectivamente hemos visto como si hubiesen dos situaciones diferentes. Entonces quisimos explorar un poquito más, a ver qué estaba sucediendo y bueno, también observamos que si tu tejido está más distorsionado, que está relacionado con que tu tejido esté menos sano, la velocidad a la que se sale, abandona las células es más rápido. Es decir, es más fácil abandonar una célula cuando el tejido no está sano, está distorsionado. ¿De acuerdo? Otra de las medidas que nos planteamos tomar para que fuera una medida dimensional fue intentar ver el comportamiento colectivo del tejido. Y para ello lo que se estudia generalmente es el índice de forma, que se llama, que es el perímetro dividido la raíz cuadrada del área de cada una de las células. Entonces, en este artículo lo explican, hay una especie de transición desde las que son hexagonales, que sería esta medida, cuando tienes un hexágono, tu índice de forma toma ese valor. Entonces le llaman que el tejido es sólido cuando estás por debajo de este valor y tu tejido es fluido si estás por encima de este valor. ¿Qué significa sólido o fluido en este contexto? Significa que la competición célula-célula, la adhesión de la célula-célula y la cortical tension son diferentes. En el fondo lo que está diciendo es que cuando estamos en un tejido que es sólido, esas células les cuesta mucho más cambiar de posición, es decir, hacer una reestructura de su tejido es como más rígido. Sin embargo, si estoy en la parte fluida, aparecen, al ser como células que están más elongadas, más alargadas, van a aparecer momentos en los que se van a pasar estas T1 transition que os enseñé antes, es decir, va a haber como reordenación de células y va a haber como más facilidades en las que las células cambien de vecinos, ¿vale? La medida esta del Shape Index, para que lo tengáis un poco en cabeza, lo que mide es eso, es cómo de redonda es tu célula o cómo de alargada es la célula. Cuanto más alargada, tiene un Shape Index más alto, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar qué sucede en un caso particular, ¿no? Si tengo una simulación en la que voy a comenzar con un tejido que no tiene mucho ruido, entonces son tejidos que son cercanos al hexágono, digamos. Es un tejido que va a empezar con una condición sólida. Aquí lo que he hecho es coger el promedio de todas las células. Teníamos como, me parece que eran 20 por 20, tejido 20 por 20, y cogemos la medida de cada una de las células, el Shape Index, y hacemos un promedio, simplemente, ¿de acuerdo? Entonces miramos cómo se comporta todo el tejido. Los puntos naranjas, estos de aquí, es cada tiempo en el que una célula ha abandonado el tejido. Entonces, lo que se observa es que comienza a crecer el Shape Index, el índice de forma, conforme más células abandonan el tejido. Este punto gordo es que han abandonado más de una célula el tejido. Y hay un momento en el tiempo incluso en el que el tejido se comporta
está en la parte que llaman fluido, ¿de acuerdo? Una vez que todas tus células, que es el extrusion time, han abandonado el tejido, aquí es que ya quedan pocas, se recupera y se estabiliza. Claro, no tenemos más efecto, por lo tanto la energía llega a un estado estacionario y recupera un poco su forma. Vale, entonces pensamos, ¿sucederá esto también si en lugar de comenzar con un tejido sano, comienzo con un tejido que, que no sea sano? Si comienzo con un tejido que esté dañado, ¿podrá ese tejido recuperar otra vez una forma sólida? Aquí en este caso hicimos lo mismo, empezamos con una distribución completamente hexagonal, una distribución con ruido de 0,25, 0,5 y 0,7. La observación que hicimos en estas simulaciones, esto os estoy enseñando solo una simulación, ¿de acuerdo? Es que conforme más sano o menos distorsión tiene tu condición inicial, a pesar de que pase a la parte fluida, puede recuperarse. Sin embargo, aquellos que ya empiezan con una distorsión muy grande del tejido, es muy complicado que se recupere. De hecho, se quedan en la parte más de fluido. Entonces, pues cuanto más irregular y más distorsionado está el tejido, tiende a cruzar la jamming transition y, y esto sucede de manera más sencilla. Para que veáis un poco lo que sucede, esto hemos hecho como 20 simulaciones diferentes de situaciones en las que el mallado, la D está determinando el ruido de la condición inicial, que sea puramente hexagonal, que tenga un 10%, un 2%, un 3%, un 7%, ¿de acuerdo? Que son como estas grafiquitas que os he enseñado aquí, la condición inicial, el ruido de la condición inicial. En este lado de aquí, lo que he hecho ha sido poner, ay, se me ha olvidado poner todos los números, bueno, porcentajes de células cancerígenas en el tejido. Es decir, puedo estar en una condición inicial completamente hexagonal y un 5% de las células de mi tejido son cancerígenas, aquí un 25% y entre medias hemos hecho también todas las otras simulaciones. Y lo que hemos hecho es dejar correr en el tiempo, aquí en estos dos ejemplos que os estoy enseñando aquí, dejamos correr en el tiempo las diferentes simulaciones hasta que todas las células cancerígenas abandonan el tejido. ¿De acuerdo? Aquí en gris está cada una de estas de aquí. Es decir, aquí empieza con, digamos que es sano el tejido y cuanto más arriba está más afectado en la condición inicial del tejido. Cuando estamos en esta situación, se observa que es como importante el hecho de que el tejido sea sano o no sea sano, porque a pesar de que hay solo un 5% de células cancerígenas, si tú ya comienzas con una condición inicial en la que estás en un estado de fluido, no recuperas la forma. Sin embargo, en caso de que tuvieras hasta un 25% de células cancerígenas, incluso aunque empezaras con un tejido completamente hexagonal en este caso, el estado final de tu tejido es comportamiento fluido. O sea, este tipo de medidas se utiliza mucho en cáncer y se utiliza exacto, que si estás en este comportamiento de aquí, hay una probabilidad muy alta de que tu tejido haya sido afectado con células cancerígenas. Eso quiere decir que ha habido muchas reordenaciones
de células y por lo tanto ha habido células que han abandonado el tejido o que tienen comportamientos de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado viene a ser el mismo. Lo único que sí que hemos observado aquí es que, fijaros, hay aquí como una transición en la que de aquí sí que somos capaces de recuperar cierto comportamiento sólido del tejido, sin embargo, ya una vez que pasamos de esta línea, no somos capaces de recuperar ese comportamiento. Vale, y por último, simplemente quería otra vez, como os he enseñado lo de los triángulos, quería volver a enseñaros un poco qué sucede en la evolución en tiempo con esos triángulos. Y la observación es la misma. La distorsión de esos triángulos aumenta tanto en área, perímetro, distorsión, ángulo, cuando las células se van del tejido, que son estas bolitas amarillas en estos tiempos, son cuando se van las bolitas amarillas. Y una vez que todas las células han abandonado el tejido, han pasado el extrusion time, se estabilizan y se quedan como estables esos triángulos. Entonces, como conclusión y como mensaje para llevar a casa es, primero, que parece que la estructura de que sea un cilindro puede ayudar a que sea más rápida la extrusión de esas células. Los cilindros, las glándulas del estómago son pequeñitas, entonces efectivamente tienen una curvatura bastante alta. Otro de los mensajes es que con mayor distorsión en el mallado, la extrusión también de esas células es más rápida. Ser mayor distorsión, el mensaje es como que si ya empiezas con un tejido que está dañado, sucede más rápido el hecho de que esa extrusión de la secaderina mutante abandonen. El ruido de acondición inicial favorece a que el tiempo sea más corto. El comportamiento de un tejido canceroso es como un fluido y el efecto de cada una de estas células abandonando el tejido, la extrusión celular, hay un momento en el que tu tejido se comporta como un fluido, o sea, que aparece esa transición entre sólido y líquido y que las células, la extrusión de las células aumenta cuando la distorsión del mallado son mayores. Estas son las personas con las que colaboré, hice este trabajo. Joao y Rui, que son de Coimbra, son físicos. Soraya, Joana y Raquel son las experimentales y Natalia Briñas, que es la estudiante de doctorado que también está involucrada en este tipo de trabajos. Y nada más por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responder.